to work back from the question a little bit and ask, first of all, how could God come as a human being? Y creo que tenemos que ir como unos pasos más atrás y preguntarnos cómo es que Dios vino como un ser humano. And the Bible talks about us as human beings being made in the image of God. Y la Biblia explica que nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. And so it is not illogical for God to bear his own image in the world. Así que no es ilógico pensar que Dios vino a reflejar esa imagen, su propia imagen, en este mundo. If you were to imagine a cube with 3 dimensions, Si te imaginas un cubo con 3 dimensiones and that cube was seen in a 2-dimensional world, y si ese cubo lo pusiéramos en un mundo de 2 dimensiones, the cube would look like a square. It would be a square. el cubo se vería como un cuadrado. And so Jesus can be God as a human being and that not be a contradiction. Entonces Dios puede representarse también como ser humano y aún así no ser una contradicción. And God revealing himself as a human being in his world, he had 2 choices, male or female. Y cuando Dios decidió venir a la tierra como ser humano, tenía 2 opciones, hombre o mujer. Now we could speculate as to why he chose male rather than female. Y podríamos empezar a especular por qué decidió venir como hombre, no como mujer. Or we could observe what he does to actually affirm both male and female, even in the incarnation. Pero podemos ver qué hizo él para afirmar tanto al hombre como a la mujer cuando se encarnó. So yes, Jesus is born as a man, but he is born of a woman. Entonces, sí, Dios se hizo hombre, varón, pero nació de una mujer. A human male is not involved in his conception. It is a virgin birth. De hecho, no hay ningún hombre en todo el tema de la concepción de Jesús. Se concibió sin la participación de un hombre. So actually both male and female are uniquely affirmed in the incarnation. Así que la encarnación afirma ambos géneros, hombre y mujer. And what's amazing is that was prophesied in Genesis. Y lo que es increíble es que eso ya estaba profetizado en Génesis. The woman is told the seed of the woman will crush the serpent's head. Porque en Génesis se dice que la simiente de la mujer machacará a la serpiente en la cabeza, So aplastará. God comes in Jesus as a man through a woman. Así que tenemos a Dios que viene a la tierra como hombre a través de una mujer. And you know what's even more amazing? ¿Y sabéis qué es aún más increíble? Is when you look at how Jesus revealed his identity on earth, he had a unique position for women. Y cuando vemos cómo reveló Jesús su identidad en la tierra, da una posición muy importante a las mujeres. A woman was the first human to know the incarnation was happening. Por Mary. ejemplo, una mujer fue la primera en saber que la encarnación iba a tener lugar, María. A woman in the Gospels was the first person to know that Jesus was the Messiah in John's Gospel. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan vemos que la primera persona en saber que Jesús era el Mesías fue una mujer. She was the first evangelist who went and told everybody. Y ella fue la primera evangelista que fue a todas partes a decírselo a todo el mundo. Women were the primary witnesses to the crucifixion. Las mujeres también fueron las testigos principales de la crucifixión. The gospel accounts tell us that the male disciples, apart from John, who stood far away, the male disciples deserted Jesus. De hecho, los evangelios nos dicen que los discípulos, los que eran hombres, a excepción de Juan, estaban lejos y de hecho luego escaparon. So it was women who recorded for us the details of the atonement. Así que de hecho fueron las mujeres las que recordaban los detalles que nosotros tenemos hoy en día en los evangelios de la expiación que estaba teniendo lugar en la cruz. And women were the first witnesses to the empty tomb, the Y resurrection. también las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de la tumba vacía. Without the testimony of women, we do not have the incarnation, the crucifixion, or the resurrection of Jesus. Sin el testimonio de las mujeres no tendríamos información sobre la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesús.
So, what that tells us is something very unique. In any other worldview, you do not see women positioned alongside men in this way. Y esto le da una posición a las mujeres si lo comparamos con otras cosmovisiones, otras formas de entender el mundo, otras creencias. That women and men together bear the image of God. Y el mensaje que se nos da a través de esto es que el hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de Dios. And we sometimes think the church is a bit down on women. Y a veces pensamos que la iglesia pues, no mira demasiado bien a la mujer, But actually, Christianity's view of women turned the Roman world upside down. pero de hecho la visión que el cristianismo tiene de la mujer le dio la vuelta a ese tema en el Imperio Romano.